Bien, jóvenes, ya tenemos el montaje de los dos motores que hemos arrancado. Son dos motores trifásicos. Aquí tenemos en Cadesimon hecho la simulación. Quizás no se observe bien en el vídeo, pero he pensado más adelante hacer varios tutoriales enseñando el uso y manejo del Cadesimon. Entonces ahí nosotros observamos que se encendió el primer motor y el timer está contando. Después de que termine de contar el timer, se van a energizar sus bobinas y se va a encender el segundo motor. Entonces ese va a ser el trabajo que tenemos el día de hoy acá. Entonces en la maqueta nosotros ya tenemos de hecho, ¿verdad? Ya tenemos hecho el montaje de los elementos. Aquí tenemos el motor número 1, el que va a hacer el motor número 2 y toditos los elementos de control, paro de emergencia, el paro y el encendido, y las lámparas, las dos lámparas. Tenemos lo más importante, vamos a tener el contactor número 1 y el contactor 2. Este es el timer que hemos estado utilizando en estos tutoriales, el cual mide hasta 30 segundos. Vamos a comenzar graduando 5 segundos en la primera prueba de este montaje. Alimentamos al sistema subiendo el breaker principal y después este disyuntor. Ahora vamos a encenderlo. Desde que pulsemos encendido se va a encender la lámpara y se va a energizar el primer contactor. Al mismo tiempo va a encenderse este primer motor. Entonces ahí estamos activados el primer motor. Tenemos la primera luz. Bueno, y como tenemos poco tiempo, ya inmediatamente se ha encendido el otro motor. Entonces los vamos a parar ambos motores y posteriormente vamos a darle más tiempo. Después vamos a ir, ¿verdad? A ver desde otro ángulo. Vamos a darle más tiempo. Vamos a ver desde este ángulo el manejo de ellos, ¿verdad? Cuando pulse marcha. Entonces voy a pulsar marcha. Se enciende el primer motor. Ahí está el timer funcionando ya. De hecho, ¿verdad? Y solo podemos ver en funcionamiento el primer motor. Y ahí podemos observar de que ya el tiempo terminó y ya se encendió el segundo motor. Están encendidos los dos motores, secuenciado con un timer. Ahora al momento de pulsar paro, que es este que está acá, cuando pulsemos paro se va a apagar los dos contactores. Vamos a verlo más de cerca. Y el timer también. Ahí se han inactivado los dos contactores. Les voy a dar poquito tiempo solo para que veamos funcionar ambos contactores. Le vamos a dar 3 segundos. Voy a dar marcha. Voy a dejar de cerquita aquí para que veamos funcionar los dos contactores y el timer. Pulsamos marcha. Entra el primer timer, el timer también, ¿verdad? Y el segundo contactor. Bien, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero les guste. Siempre espero, ¿verdad?, buenos comentarios. Esperando mejorar, ¿verdad? Y pido disculpas por los colores estándares que he utilizado. No tengo cable de otro por este momento. Y esperamos siempre sus buenas críticas. Gracias por todo.